Estamos en enlace telefónico con el doctor Óscar Urbina Sandoval para conversar acerca de la coyuntura tanto económica y política nacional y regional. ¿Cómo está, doctor Óscar Sandoval? Óscar Urbina. Buenas noches, amigo William. Qué gusto, buenas noches. Bueno, hay un tema que ha trascendido y es prácticamente la noticia del día en nuestra región. El día de hoy, el Consejo Regional iba a tratar el tema de la suspensión, de la solicitud de licencia por motivo de salud del gobernador regional. En plena sesión, un consejero solicitó que no se puede, digamos, a través de una cuestión previa, que los certificados que había presentado la autoridad ancachina no estaban fedateados y por lo tanto tienen que estar en ese sentido. Y por lo tanto tuvieron que levantar la sesión hasta que el ingeniero Juan Carlos Murillo presente los certificados de salud fedateados. ¿Qué le parece esa actitud del Consejo Regional? Yo creo que está en lo correcto. Está en lo correcto porque el certificado tiene que ser original, tiene que estar fedateado y bueno, de alguna forma se aprobó y han pasado a la etapa siguiente, ¿no? Lo que yo no estoy de acuerdo es con la carta que mandó el gobernador al Consejo Regional, ¿no? Porque la ley establece que ante la ausencia del gobernador, el que asume con todos los poderes es el vicegobernador. O sea, él no puede encargar a nadie la función de llevar a la región en su conducción, ¿no? Para eso se elige a un gobernador y a un vicegobernador. En este caso, el vicegobernador tendría que asumir de plano, no tiene ni siquiera que el Consejo darle la conducción, simplemente aprobar, aceptar la licencia del gobernador y el vicegobernador asume funciones con todos los poderes que la ley le da. O sea, no es cierto que él no puede cambiar funciones, él puede cambiar a todos los funcionarios que quiera. Así lo establece la ley. Y ya hay precedentes de esto, o sea, y yo creo que el vicegobernador puede asumir sin ningún problema la conducción de la región y él puede hacer los cambios que él crea conveniente, ¿no? Bueno, al final es el titular del pliego, será el que asuma las funciones mientras el gobernador esté de licencia, ¿no? Ese es el trámite de acuerdo a lo que manda la ley. La ley orgánica del gobierno regional establece que ante la ausencia del gobernador, el que asume es el vicegobernador. Así está establecido. Bueno, entonces la sesión ha sido suspendida hasta que la autoridad de la región envíe pues los certificados médicos fedateados. Pero ¿usted no cree que ahí hay algo un poco no tan claro? Porque los consejeros saben pues que la autoridad está internada pues en el hospital Rafael Gate, producto puede haber sido contagiado por el COVID-19. Y si bien es cierto, como usted lo manifiesta, que es necesidad de que los documentos sean fedateados, pero también por otro lado, la región no se puede quedar acéfala. La región tiene que ver, digamos, seguir su rumbo, seguir funcionando y lógicamente, como usted lo acaba de mencionar, es a través, digamos, del vicegobernador que asume el cargo con la misma prerrogativa que tiene el gobernador titular. Así es, la región no queda paralizada para nada, o sea, él, ante la ausencia, esta ausencia es involuntaria del gobernador, asume funciones el vicegobernador. El vicegobernador puede asumir funciones a partir de mañana. Lo que está pidiendo el gobernador es la licencia por enfermedad. Esa es una cosa. El vicegobernador puede, a partir de hoy día, a partir de ayer, a partir del día que nos enteramos de que los importados que el gobernador estaba internado, debió asumir funciones como corresponde. ¿Pero así de oficio nada más? ¿O tiene que haber, digamos, un acuerdo del Consejo Regional? No, ningún acuerdo. O sea, la ley está por encima del acuerdo regional. La ley establece ante la ausencia del gobernador, el que asume es el vicegobernador. Con la misma prerrogativa que del gobernador titular, llamémoslo así. Claro,
claro, eso ya cuando el Consejo le da la licencia, ¿no? O sea, el Consejo le da la licencia al gobernador. En ese momento el vicegobernador asume con toda la prerrogativa que tiene el gobernador. Bueno, por otro lado, cambiando ya el tono de la información, el día de ayer el Congreso, bueno, ya pasando creo ya las primeras horas de la madrugada del día de hoy, aprobó la devolución de los fondos de la ONP a todos sus afiliados activos y inactivos. Así es. La ministra de Economía ha dicho que esto va a generar un problema no solamente a los pensionistas de la ONP, sino también a los programas sociales como el programa 65. ¿Usted cree que ha sido una medida acertada o es una medida populista donde lógicamente es bien recibida, pero prácticamente origina un problema pues económico en la ONP? No, yo no creo. Yo creo que es una medida acertada. Yo creo que es una medida acertada, necesaria ante la crisis que estamos atravesando. Los jubilados de la ONP, las personas que aportaron, no regalaron la plata al Estado, no la regalaron, ellos hacían un aporte para su jubilación. O sea, en estos momentos que el Estado ha decretado en emergencia al país por el tema de la pandemia del COVID-19, el Estado ha destinado fondos a todos los sectores sociales, ¿no? Desde los pequeños, medianos y grandes cantidades de dinero se ha destinado el gobierno para que no sea tan grave la crisis en plena pandemia, ¿no? Y a los jubilados no les tocó nada. Entonces ellos están pidiendo su plata. Si en el Perú es muy triste el caso de los amigos de la ONP que aportaron tanto tiempo y no lograron aportar el tiempo que corresponde de acuerdo a ley para que puedan recibir una pensión, ese dinero lo perdieron. Eso es lo que está corrigiendo esta ley. Pero a la vez yo quiero informar también, amigo, en su programa, de que también lo de ayer ha sido, yo creo que no era como sería lo que se esperaba, ¿no? Porque están diciendo que solamente le van a dar hasta una UIT. Y las personas que tienen ahorita 60, 65 años y que tienen más de 10.000 soles, pongas en sus cuentas, a ellos no le van a dar solamente una UIT. Y la diferencia, nadie sabe qué va a pasar con eso. Porque solamente pueden retirar el total lo que ya no aportan y tienen 65 años. Ellos pueden retirar todo de acuerdo a lo que se aprobó hoy día, ¿no? en las primeras horas de hoy día. Entonces, yo no creo que sea una medida populista, yo creo que es una medida necesaria. Los adultos mayores en el Perú necesitan su plata, ellos no regalaron la plata al Estado. Si el Estado la gastó, es responsabilidad del Estado asumir su compromiso. Yo no entiendo cómo es que regalamos. Eso sí hemos regalado. La ministra regaló 162.000 millones a los bancos, a las empresas más grandes del Perú, para que la crisis del COVID no lo lleve a la quiebra, ¿no? Entonces, ¿cómo si hay plata para ellos y no hay plata para pagar una deuda social interna que es urgente? Los adultos mayores necesitamos de que el Perú le reconozca su sacrificio y no podemos promover el cabezazo por parte del Estado. Yo no creo que sea una medida populista, yo creo que era una medida justa y necesaria. Pero acá hay algo que es cierto, ¿no? Si bien es cierto, como usted dice, es el dinero de ellos, es un ahorro que ellos, llamémoslo así, porque fueron descontados cada mes. Pero había un proyecto que a mí me parecía justo, que hay afiliados a la ONP que dejaron de aportar, inclusive con aportes de 18, 17 años, y había un proyecto de ley que ellos iban a tener una pensión por vida, pero lamentablemente eso no se ha aprobado, porque eso había sido lo más justo que entregarle dinero solamente por única vez. No, por eso lo que usted dice es cierto.
no se aprobó justamente con el mismo argumento por lo que están criticando hoy día la aprobación de esta ley de ayer, ¿no? La aprobación de la ley de ayer no significa que le van a devolver a las personas todos los aportes que hicieron a través del tiempo. Solamente les están dando hasta una UIT, que es 4.100, 4.150 soles. O sea, la gente que tiene más de 5.000, 10.000, 15.000 y ya no está en etapa de laborar y seguir aportando, va a perder su plata. Nadie sabe qué va a pasar con esa diferencia. Entonces, hay una propuesta del Ejecutivo que decía que le van a dar un aporte a todo, pero el aporte era de 400 soles. Sí. O sea, o 200 soles. Sí. O sea, yo creo que es y hay gente que tiene 60, 70 años, que tienen sus 10.000 solcitos ahí, y dice, oye, yo con mis 10.000 soles lo invierto y puedo hacer algo mejor que con 200 soles o 300 soles al mes, ¿no? Entonces yo creo que sí es una buena medida, no era la que se esperaba, porque nosotros esperábamos de que se aprobara la devolución total para quienes ya no estén en etapa de seguir aportando. O sea, no decimos de que desaparezca la ONP. La gente que está en la ONP y sigue aportando, ellos tienen que continuar. A ellos le darán esos 5.000 soles, 4.100 soles y van a seguir aportando. Pero los que ya no están en etapa de poder trabajar y seguir aportando, ellos sí tenían la potestad de retirar hasta el 100% de sus fondos, ¿no? Que hay un montón de gente de este tipo, ¿no? O sea, hay gente que tiene 60, 65, 70 años que ya no laboran, ya no están aportando y no cumplieron con el tiempo que exige la ley para que reciban una pensión. Estos señores no van a recibir pensión y tampoco van a recibir su plata. Pues usted ha tocado el rol de la ministra de Economía, sobre todo a través del Ministerio de Economía implementaron el programa económico Reactiva Perú, donde han sido favorecidos las grandes empresas financieras. Ayer justamente el Pleno del Congreso ha acordado interpelarla. ¿Qué le parece esa actitud del Congreso para que ella informe de todas las medidas económicas que ha implementado durante la pandemia? Sí, yo creo que tiene que responder por lo que ha pasado ayer, por lo que ha pasado en estos últimos años. El gobierno del presidente Vizcarra junto con el presidente Kuczynski al Tesoro Público, a nuestras reservas internacionales no le pusieron un solo centavo. Se ha gastado la plata de los últimos 30 años de gobierno consecutivo, desde Fujimori hasta el presidente García, que fuimos reconocidos como el país de mayor prosperidad económica en la región. Todo lo que se había guardado, el presidente lo ha gastado. Hemos regalado 170.000 millones, amigo, 170.000 millones a las empresas más grandes que tiene el Perú. A las farmacias, es que en plena pandemia nos cobraban por un Panadol a 20, 30, 40 soles. A esas se las han premiado. Entonces eso es lo que vemos que no es justo, ¿no? Yo creo que la ministra va a tener que responder sobre esto. A las pequeñas y microempresas no les ha alcanzado el Reactiva Perú, van a quebrar, ya quebraron, no tienen ninguna posibilidad de continuar y con ello y la gente se va a sus casas y los trabajadores que tenían, pocos pero tenían, también se quedan sin ningún ingreso, ¿no? Yo creo que es necesario que la ministra responda ante estos actos que ha venido cometiendo, inclusive con el tema de su padre, que sin tener la hidalguía de renunciar a un contrato con el Estado lo hizo. Y bueno, hay varias cosas que no están bien y que el Estado tiene que responder la ministra con toda la plata que se ha gastado en la etapa de la pandemia. Todavía continuamos con la crisis, no ha terminado, no creo que terminemos todavía, pero ya se gastó miles de millones. Y cuando la prensa le preguntó, ministra, ¿qué va a pasar con estas empresas grandes como el grupo del Banco de Crédito, el grupo el Continental y todas las empresas grandes que si no pagan? Ella, muy suelta de huesos, dijo, si ellos no pagan, los ahorristas del Perú pagarán esa deuda. Bueno. O sea, eso es grave, ¿verdad? Claro, nosotros vamos a pagar una Reactiva Perú para las grandes empresas, pero para los pequeños empresarios, para los microempresarios, para la gente que trabaja al día a día y que
que perdieron su puesto de trabajo, no les alcanzó nada. Como usted lo acaba de decir, ¿no? Aquí se está beneficiando a las grandes empresas, en cambio a las MIPES, que son prácticamente las economías locales que generan más puestos de trabajo que las grandes empresas. Por otro lado, señor Óscar Urbina, dígame. Estamos ya a casi 8 meses de un proceso electoral. Exactamente el 11 de abril del próximo año se llevarán a cabo los comicios para elegir al nuevo presidente y a los nuevos congresistas. ¿Qué expectativa, usted ha sido candidato en las elecciones pasadas, qué expectativa le genera este nuevo proceso electoral del próximo año? La expectativa, la preocupación de que hasta ahora, faltando poco tiempo para el proceso electoral, se siguen modificando las leyes del proceso electoral. Se siguen modificando las reglas de juego. Yo creo que este proceso tiene que ser el más limpio de todo lo que hemos tenido en los últimos años y invocar a nuestro pueblo a votar. Nos quejamos de tal o tal congresista, o tal gobernador. Pero lo que no entendemos es que nosotros lo llevamos ahí. Nosotros, ningún gobernador, ningún congresista, ningún alcalde fue y se sentó en su curul o en su despacho de tal gobernador. Ellos llegaron ahí por la voluntad popular. Y la ley y la Constitución dicen que hay que respetar, o sea, el plazo que la ley establece, ¿no? O sea, hay que esperar que terminen su tiempo para lo cual fueron electos, y el pueblo tendrá que juzgar en el próximo proceso su actitud de ellos y su partido, ¿no? Entonces tenemos la opción de poder mejorar. Yo creo que hay que votar por profesionales, especialmente por gente que tenga conocimiento de la gestión pública, que conozca cómo funciona el Estado, y no por políticos improvisados que aparecen cada vez que hay un proceso electoral, o en el caso de que se aprovechan de la coyuntura y hacen campaña con el tema de la pesca sí y petróleo, no. Eso me parece grave también, amigo, porque están jugando con el pueblo, ¿no? Miren cómo terminó Cajamarca con Santos, justamente por esa misma teoría que tenemos, que están impulsando ahora grupos de personas que quieren ser gobernadores regionales y que quieren ser alcaldes provinciales, ¿no? Bueno, yo le agradezco bastante y vamos a seguir conversando, ya que prácticamente estamos a puerta de un proceso electoral. Usted es un político, es un analista y también tiene perspectivas personales de ser candidato, como lo fue en las elecciones pasadas. Bueno, será hasta la próxima, mi estimado Óscar Urbina. Muchas gracias, amigo. Un abrazo fuerte y a seguir cuidándonos, porque la crisis todavía no ha terminado, ¿no? La crisis no ha terminado, hay que cuidarnos un montón junto con nuestras familias y esperamos que termine pronto esto para que la gente pueda retomar su vida como corresponde, ¿no? Bueno, gracias.